Somos parte, Roberto y yo, de la Coordinación de Género y Diversidad Sexual, que es una de las coordinaciones de la Dirección de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual del Hospital Posadas. Esta es la primera dirección en un hospital público y nacional. Está a cargo de la dirección Micaela Navid. La idea, es iniciar con estos conceptos. Por ejemplo, la idea de sexo. ¿A qué nos referimos con sexo? Es una clasificación cultural binaria, macho-hembra, varón-mujer, de las personas y otros seres vivos de acuerdo a criterios genéticos, biológicos, gonadal y fisiológicos. Entonces, cuando se define varón-mujer, que es el momento de nacimiento, es de acuerdo a estos criterios genéticos, biológicos, gonadales, fisiológicos, y es algo cultural que se generó de forma binaria. A diferencia del género, que es una construcción social que tiene que ver con roles, comportamientos, caracteres, vestimenta y otros usos y costumbres que pueden corresponder a una asignación sexual normativa, varón-mujer, o a otro tipo de construcción social no normativa. Expresión de género. La expresión de género es una exteriorización de la identidad de género como cada persona la desee. Incluye la expresión de la identidad o de la personalidad mediante el lenguaje, la apariencia, el comportamiento, vestimentas, características corporales, elección del propio nombre, etc. Esta expresión de género es importante saber que es como cada persona la desea, porque no hay una forma de expresar el género. No es que por identificarse con el ser mujer hay una expresión de género específica, o ser varón o no binario y demás, sino que como cada persona la desee. Identidad de género. Es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esta identidad de género, que es esta construcción que tiene que ver con esta vivencia individual e interna, si coincide con ese sexo asignado, masculino o femenino, es cis, varón cis, mujer cis. Si no coincide, es trans. Si no coincide esta identidad de género con el sexo que le fue asignado. Orientación sexual. Es la capacidad de sentir profundamente atracción emocional, afectiva y o sexual por otras personas. Si esta atracción está dirigida a personas de un género diferente al propio, se habla de heterosexualidad. Si está dirigida al mismo género, se habla de homosexualidad. Y si es a ambos, se habla de bisexualidad. Igual hay diferentes formas de orientación y demás, está ampliado, pero nombramos esta, pero sepan que hay otras formas de orientación sexual. Tanto la identidad de género como la orientación sexual, como la expresión de género, estas tres últimas definiciones que mencioné, son construcciones que todas las personas tenemos. No pertenecen solo a la comunidad LGBT+, sino que todas las personas construimos una expresión de género, una identidad de género y una orientación sexual. Son independientes entre sí, o sea, no por tener tal orientación sexual tiene que identificarse con tal identidad de género o expresar ese género de tal forma. Son independientes entre sí, por lo tanto no hay que presuponer la orientación sexual por la forma de expresar el género o por su identidad de género y demás, ¿sí? Son categorías independientes y que todas las personas vamos construyendo en nuestra vida. Perspectiva de género, algo que se nombra tanto, y a qué nos referimos con tener perspectiva de género, que es tan importante para las instituciones. La perspectiva de género nos permite analizar cómo operan representaciones sociales, prejuicios, estereotipos en cada contexto social. Este análisis con perspectiva de género nos permite identificar desigualdades que existen entre varones, con las mujeres y otras identidades. Podemos decir con mujeres y personas de la comunidad LGBT+, quedando las mujeres y las personas de la comunidad LGBT+, en inferioridad de condiciones por esta cuestión patriarcal cultural donde el varón está por encima en todas las clases sociales con privilegios y demás. Estar advertidos o tener esta perspectiva de género nos permite analizar situaciones a la hora de intervenir, a la hora de lo cotidiano de nuestras vidas y demás, por eso es muy importante tenerla. Tanto las mujeres, por ejemplo, como las identidades feminizadas o los miembros, las personas de la comunidad LGBT, son personas
vulnerables por esta desigualdad que existe. Entonces hay leyes específicas. Para las mujeres, por ejemplo, en situación de violencia, hay leyes específicas como la 26485, que es contra la violencia hacia las mujeres, y para las personas de la comunidad LGBT está la ley de identidad de género, que ahora Roberto nos va a comentar de qué se trata. Soy Roberto Kirchhoff, soy licenciado de Enfermería del Hospital Posadas y pertenezco también a la Dirección de Género y Diversidades del mismo. Bueno, para hablar de identidad de género, la ley 26.743, bueno, sabemos que se aprobó en el año 2012. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros, a la comunidad LGTBIQ? Y tenemos que saber para poder saber nosotros. Que garantiza que cada persona puede decidir, desarrollar y expresar libremente su identidad de género, de acuerdo a su propia autopercepción. ¿Se entiende? Igual después lo explicamos eso bien, lo que es la autopercepción. Sin obligación a someterse a protocolos y o diagnósticos médicos, psicológicos o psiquiátricos. Anteriormente a la ley, para hacer el cambio registral de la identidad de género, se necesitaba hacer toda una terapia psicológica y psiquiatra, y el que decidía por nuestra identidad de género era un psiquiatra más que nada, porque estaba muy patologizado. Entonces nos ponían en un lugar de lo cual nos corrieron gracias a esta ley de identidad de género. Ni tampoco en una instancia judicial, ni someterse a procedimientos de modificación corporal. No exclusivamente la modificación corporal es que necesitamos la ley de identidad de género. Hay distintas diversidades del cual no se necesita hacer cambios en nuestra persona. No someterse a procedimientos de modificación corporal. Bueno, esto es lo que nos habilitó a nosotros la ley de identidad de género, a toda la comunidad LGTBQ y más, sobre todo a la comunidad travesti, trans y no binaria. Esto nos habilita, a través de un simple trámite administrativo, el cambio registral del nombre, la imagen y el sexo, en toda la documentación de las personas que no se sientan identificadas con el género que les fue asignado al nacer. Muy bien. Atención a la salud integral, incluida en la armonización y las cirugías de modificación corporal, desde un enfoque despatologizador. Así que bueno, eso, a ustedes preguntarán, ¿qué es lo que significa que nos tienen que garantizar la autopercepción a nuestra comunidad? Sobre todo, como les dije, a la comunidad travesti trans, una comunidad que, como ya lo dijo Silvana, es una comunidad muy golpeada, muy golpeada desde años, ¿no? Entonces, esto que nos dio un derecho a la identidad, el derecho a la identidad, un derecho que te da un derecho también a un trato digno de los no binarios. Es algo que ahora también está en tratativas también para una nueva ley, que el DNI no marque el sexo de nacimiento, sino que después pueda registrarlo cada uno a base de su identidad. ¿Qué es una persona no binaria? Una persona no binaria es una persona que se resiste y se reivindica el derecho de no encajar en el binarismo. Hombre, mujer. Que se entiende que el género como espectro de posibilidades de género, esto no quiere decir que la persona no binaria no esté ubicada en el medio entre un hombre y una mujer, no, sino que en múltiples posibilidades de género. Sabemos hoy por hoy que el no binarismo tiene más de 50 aristas diferentes, que bueno, después si quieren pueden preguntar sobre eso, así que es súper interesante, es súper complejo, y yo creo que esto es de a poco, el tema de la inclusión y sobre todo el tema de género, hay que de poco ir incluyéndolo en todos los ámbitos, ya sea hay trabajos, de sindicatos, trabajos y diferentes lugares. Bueno, vamos al trato digno. Se deberá respetar la identidad de género adoptada por las personas que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en el documento. Por ejemplo, sé que hay gente administrativa y hay gente que trabaja con el tema salud también. Les voy a dar un ejemplo así, por ejemplo, del hospital. Ingresa una persona al mostrador, por ejemplo, a sacar un turno, a certificar un estudio o a pedir un presupuesto. Visualmente entrega su documento, ¿me entendés? Antonio Pérez. ¿Entendés? Perfecto. ¿Entendés? ¿Qué hacemos nosotros
en la atención al paciente, digamos, ¿no? Paciente no, porque puede venir por cualquier otro tipo de consulta. ¿Entendés? Nosotros lo que podemos hacer, apenas no tenemos el cuadrito, el nombre que la persona dice en su documento, porque sabemos que la identidad de género no obliga a hacer el cambio registral. Entonces hay un montón de gente de la comunidad travesti trans que no tiene el cambio registral hecho en el DNI porque no se autopercibe o no lo quiere hacer porque no es obligación hacerlo. Así que poner el nombre que la persona se autopercibe y entre paréntesis poner las iniciales del nombre y el apellido. Esto tiene que ver mucho con el trato digno. Nosotros ahora, por ejemplo, hicimos un cambio en todo el sistema del Hospital Posadas, del cual, porque solamente nos dejaba poner el nombre, apellido y historia clínica. El sistema no nos permitía poner en realidad poner el nombre autopercibido y entre paréntesis poner el nombre asignado en el documento. Eso es súper importante que en todos los lugares lo puedan tener. ¿Por qué? Porque eso ya queda como referencia hacia la persona que va ahí. Así que, y lo que tiene también es el trato cuando llega gente de la comunidad LGTBIQ, ¿me entendés? No dar por hecho, buenas tardes señora, buenas tardes señor, pase joven, señorita, no darlo por hecho eso, sino que nosotros desde nuestro lugar, porque nosotros de este lado del mostrador, digamos, somos un poder, obviamente, ¿no? Y nos sentimos muy solemnes a todos. Entonces lo que tenemos que hacer, buenas tardes, eso es muchas de las preguntas que nos hacen en las charlas que damos. ¿Cómo encaramos eso? ¿Entendés? Si viene una mujer trans y me dice buenas tardes, quiero sacar un turno para un urólogo, o quiero autorizar un estudio de urología, ¿me entiendes? ¿Qué es lo primero comúnmente que preguntan? ¿Es para usted? ¿Me entendés? ¿O está el familiar presente? Cosas que nos pasan cotidianamente en el hospital, ¿me entendés? Y desde ese lugar hay que ir trabajándolo. Se anota en el sistema el nombre que la persona dice que quiere tener, por ejemplo Antonio Pérez, y entre paréntesis las iniciales del nombre que figuran en el DNI, porque no siempre tienen la modificación en el DNI. Por ejemplo, pensamos que se llamaba Julia Pérez, entonces entre paréntesis JP, pero en el sistema, aunque no haya hecho el cambio en el DNI, tiene que figurar el nombre que la persona menciona que quiere ser llamada, Antonio en este caso, y se conserva el apellido. El apellido no se cambia, es otro trámite que no tiene que ver con la identidad de género. Entonces pone Antonio Pérez, entre paréntesis, el nombre que figura en el DNI. Bueno, el cambio registral es un derecho, no es una obligación. ¿Entendés? Es un derecho que tenemos toda la comunidad LGTB, pero no es obligación. A esto es lo que viene, por eso el trato digno. ¿Me entendés? Que si yo no tengo el DNI con mi nombre, Florencia Pérez, ¿me entendés? No quiere decir que me digas a mí Roberto Kirchhoff. De eso se trata. La identidad de género debe ser respetada, haya o no haya el cambio registral en el DNI. Atención respetuosa en los derechos humanos, perdón. Nadie tiene la obligación de comunicar su identidad de género u orientación sexual, eso es lo que estábamos hablando anteriormente. Respetar el derecho a la identidad de género al ser llamados, llamadas, con el nombre como cada uno lo desea. Garantizar el acceso a los baños de acuerdo a la identidad de género. Preguntar a la persona cuál es el nombre de allí, es más utilizarlo. Referirse siempre a la persona de acuerdo al género expresado. Llamar a la persona por su apellido en caso de no tener seguridad, y si el nombre que no figura en los registros es el que utiliza y no es posible, preguntar por el nombre. Entonces es preferible, perdón Robert, para votar este último punto, llamar cuando se llama a alguien para un turno o para que pase o por una consulta, llamarlo por el apellido, preguntarle el nombre y a partir de ahí llamarlo por el nombre de pila que quiere o que refiere tener, ¿no? Exacto, sí. Que a veces uno lo hace, que trabaja tan así mecánicamente, que te entregan la orden y Verónica Fernández, y entonces es como que
entra confusión y obviamente, ¿qué es lo que pasa con esto? Por eso nosotros el trato digno y el respeto a los derechos humanos más que nada, ¿no? De las personas. Sobre todo que una persona que le pasa eso, después hace una negación al acceso a la salud, tanto a la salud, a la educación y hacia los distintos ámbitos que tenemos en la vida cotidiana. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, por ahí son pequeñeces que del otro lado significa mucho, ¿entendés? Porque eso lo que te hace es un rechazo al acceso a la salud, a un trámite o a lo que fuese. Expresión respetuosa de los derechos humanos, la confidencialidad, sí, eso es básico, ¿entendés? Dar confianza, todo lo que tiene que ver con un gesto es súper importante para la comunidad LGBT, ¿entendés? Una escucha activa es súper importante. Bueno, incluir en todo instrumento de registro el nombre expresado por la persona. No es que uno sea reiterativo con esto, pero es uno de los temas súper importantes porque es el pie al otro, ¿me entendés? Cuando vos le das la identidad de género a la persona, ahí le da la fuerza como para que entre a los distintos sistemas. Súper importante. No recomendar o prescribir tratamientos o evaluaciones psicológicas, psiquiátricas a una persona basadas en su identidad o expresión de género u orientación sexual. Ofrecer a las personas espacios acordes con el género expresado cuando estén diferenciados y siempre con su consentimiento. No presumir la heterosexualidad. Eso ya no hay jamás presumir, porque nosotros con la mentalidad y la cultura machista es como que siempre presumimos heterosexualidad y no es así, no es así. Ante la duda siempre contar con la dirección, bueno, ante la duda ustedes saben que pueden contar con una diversidad, la Dirección de Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual como recurso, que en cada distrito ahora hay cantidades en todos los municipios, como nosotros tenemos en el hospital. Bueno, y les quería decir también algo que es súper importante, que hay gente que sé que trabaja en salud, que ahora en agosto del 2020 salió la nueva guía del Ministerio de Salud, que es muy copada y súper fácil de leerla y súper amplia, del cual pueden evacuar cantidades de dudas, y que habla desde el ámbito privado y del ámbito nacional. Entonces, súper buenísimo que lo puedan ver. Así que bueno, y sobre todo generar empatía, generar confianza, empoderar a la otra persona, que es súper importante, que sienta confianza, y también desde nuestro lugar, también tenemos la responsabilidad de aprender, de estudiar, de leer, para decirles sus derechos. Es súper importante. No cuestionar ni los dichos ni los actos de la comunidad LGTB, sobre todo tranquilizar, apoyar, acompañar, bueno. Y no preguntar ante la duda, ¿no? Claro, porque la otra vez nos preguntaban en otra capacitación, ¿es intrusivo preguntar? La verdad que antes que presuponer, porque estamos 100%. En un sistema heteronormativo y cisnormativo, o sea, pensamos que la heterosexualidad es lo normal, o las personas que se identifican con el sexo asignado es lo normal, y no es así. Entonces, para romper eso, ante la duda, con respeto, preguntándole cuál es el objetivo de la pregunta, preguntar cuál es su identidad, con qué pronombre quiere que se lo llame y demás, y a partir de ahí utilizarlo. Es preferible preguntar a presuponer y prejuzgar, porque eso resulta, como dijo Roberto, expulsivo. La comunidad trans y travesti tienen una expectativa de vida muy corta, 35 años, ¿no, Roberto? Aproximadamente, porque no acceden a los servicios de salud, porque se sienten expulsados, porque se sienten prejuzgados y demás. Entonces, bueno, hay que alojarlos, hay que alojarles, respetarles, escucharles, ¿no? Y esto, si es necesario preguntar, con respeto y con un objetivo que tenga que ver para la atención y el trato digno. Claro, sobre todo no hay que pretender que la persona actúe, piense o sienta como lo haríamos nosotros. Eso no hay que hacerlo, ¿me entendés? Y bueno, y acompañar y escuchar sobre todo, ¿me entendés? Y todas las preguntas son súper inclusivas, ¿me entendés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Me entendés? No presumir, ¿me entendés? Lo que estás viendo con por ahí lo que está sintiendo la persona. Eso es súper importante. Yo sé que es un trabajo lento, hay que
reestructurar, pero un paradigma impresionante. Pues imagínate, nosotros en el hospital somos 5.300 personas, entonces no es fácil, pero sí cuando la gente tiene ganas, lo puede hacer, ¿me entendés? Y sobre todo cuando tenemos un montón de leyes y recursos que nos están amparando a toda la comunidad LGTBQ, entonces hay que hacerlo saber esto también. El marco normativo lo tenemos, ¿no? Ahora hay que hacer el cambio cultural. Las normas, las leyes están para estos derechos. Ahora tenemos que ir cambiando nosotras las personas, incorporando y repreguntándonos, pidiendo disculpas si nos equivocamos y demás, e ir incorporando estos derechos que van teniendo y que se van ampliando para todas las personas. Claro. Sabemos que obviamente que fue una comunidad muy, muy golpeada, como lo dije anteriormente, que obviamente el primer rechazo sabemos que es de la familia, del gran porcentaje, no todos, pero sí el gran porcentaje de la comunidad, ¿me entendés?, travesti trans, es la familia. Segundo, lo que es institucional, ¿me entendés?, educativo. Y tercero es la salud, ¿me entendés? Por eso que está la mortalidad tan joven, ¿me entendés? Hay una base de 35 años, entonces es muy difícil. Entonces, bueno, con todo esto, lo que hay que hacer es que facilitarle desde un lugar la salud, la educación, desde nuestro lugar, que es una obligación nuestra también, ¿me entendés? Sobre todo que está copado estas capacitaciones que hacen, porque, bueno, Silvia habla más estructurado, ella es de la psicología, claro, y yo hablo más de lo territorial, ¿me entendés? De trabajar con la comunidad trans, travesti. Entonces, bueno, súper importante que hagan todo esto y que tengan iniciativa y que obviamente que saben que desde la dirección del hospital estamos como para apoyar, acompañar y bueno, y todo lo que sea.